Cuando pensamos en decisiones y decisiones que hay y que cambian las vidas de mucho, y cuando yo pienso en nuestro país, los Estados Unidos, vemos que el principio fue iniciado también con decisiones. Y nosotros hoy en día vivimos en un país cristiano, aunque muchos no son cristianos. Y aunque en muchos aspectos nuestro país ha alejado el camino cristiano, pero vemos que comenzó con principios cristianos. Y cuando vemos lo que vemos en muchas partes de nuestro país, y aquí atrás de mí hay una foto que dice "In God we trust", o "En Dios confiamos". Así fue el lema de nuestro país. Fue la manera en que todo fue establecido. Vemos que este país fue establecido sobre confiar en Dios. Y en ese tiempo no simple era un lema o una frase, sino fue algo literal. Hoy en día todos dicen, pues sí, confiamos en Dios, sí creemos en Dios, sí adoramos a Dios. Y es muy común para, ni modo, cualquier parte de la sociedad, repetimos las mismas palabras, pero en un significado diferente. Confiamos y debemos confiar en Dios. Una decisión, no simplemente una costumbre, una decisión. Dios ahora nos ama, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es de eso que estamos celebrando en ese día. Pero no termina la palabra en que dio su Hijo, sino que también dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay en eso? Una decisión. No solo, gracias a Dios por dar su Hijo, sino que ahora creer es una palabra de decisión. ¿Por qué envió Dios al mundo su Hijo? Vemos ahora en el siguiente versículo, que está en sus notas también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios siempre nos ha querido bendecir. Dios siempre ha demostrado una manera para recibir bendiciones de él. Nosotros vivimos en una época poco diferente. Es una época de preferencias. Hablamos de preferencias. Y claro que tenemos preferencias de nosotros en nuestra vida. Hay preferencias en lo que quiere comer. No comemos por necesidad, más bien comemos por querer. Y nosotros compramos y hacemos lo que nosotros preferimos de la comida. No hay nada mal con eso. Hay preferencias en la moda. Y hoy en día hay moda que todo está en moda. Todo está bien, ni modo como está viniendo, todo es igual. Preferencias en su entretenimiento y su placer. Pero muchas veces esa idea de preferencias ha entrado en la adoración a Dios. Y pensamos, todos adoramos iguales. Y hemos visto eso por muchos años. No, pues todos caminos llevan a Roma. Ni modo cuál religión es, sino que sea sincero, es suficiente. Y pensamos que nuestra vida es una vida de preferencias y hasta con Dios. Mi preferencia en mi asistencia. Mi preferencia en la música, mi preferencia en el tiempo del mensaje, mi preferencia en nuestra vida como nosotros queremos. Pero muchas veces no entendemos la diferencia entre preferencias y los principios. Es algo importante. Decisiones.
Ahora, en esta mañana, como estamos pensando en eso, quiero enfocar en esos principios y convicciones que nosotros debemos tener en nuestra vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de esperáis. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, hay decisiones, y cuando vemos la vida de José y María, quiero enfocar ahora en las decisiones que ellos tomaron. No era nada de preferencia en su vida. Todo era blanco y negro, obediencia o desobediencia. Y muchas veces estamos oscureciendo un poco lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora en las notas, pueden seguir conmigo ahora. Quiero que aprendamos juntos un poco acerca de decisiones que pueden cambiar la trayectoria de su vida. Puede cambiar la trayectoria de la vida de sus hijos, de sus nietos y descendientes. ¿Cuántos cristianos viven la última generación de una familia cristiana? ¿Cuántos cristianos que sus hijos son inconversos y los nietos ni han oído de Cristo? Qué triste que no aprendieron cómo tomar decisiones para el bien de su propia familia. Decisiones. En primer lugar, hermanos, vemos en nuestras notas que la decisión de vivir su vida a su discreción. La decisión de vivir su vida a su discreción. Muchas veces pensamos, pues, pastor, está bien, puede predicar, así que muchas veces decimos: predíquele, señor, ese pastor, predíquele, pastor, y pensando que otro lo necesita, pero yo estoy bien. En mi manera yo ando bien. Yo tengo mi discreción, yo tengo mi manera de ver, yo tengo mi opinión, y todo eso es más importante y lo más importante de mi vida. Es una vida con discreción. ¿Qué es la discreción? Pues yo tengo aquí en el inciso A: vivir en desobediencia. Vivir en desobediencia. Cuando hablamos de la obediencia, la desobediencia es una palabra de la obediencia de preferencia. O sea que lo que yo opino es suficiente. Lucas 1, conmigo, hermanos, versículo 1:29. Lucas 1:29 nos dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba: ¿qué saludación sería esta? Vemos ahora en versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando hablamos ahora de vivir en desobediencia, empezamos por no aplicar lo que dice la palabra de Dios. María escuchaba: pues ¿qué es eso? ¿Por qué me llamas así? ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo es que puede suceder eso? Ni tengo esposo, ni tengo marido, nunca he estado con hombre. ¿Cómo es que voy a tener un hijo? Muchas veces nosotros vivimos la vida con preguntas necias, con decisiones a medias, en lugar de entender la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Muchas veces la falta de entendimiento puede provocar la desobediencia. Ella no entendió lo que está pasando. Falta de aceptar la verdad puede provocar la desobediencia. Simplemente pensar: pues pastor, está bien para usted, está bien para otros, pero para mí es algo diferente en mi vida. Vivir en desobediencia es una decisión.
Una decisión de no obedecer la palabra de Dios, de no aplicar su palabra en esta mañana, de salir igual como nosotros entramos, de no avanzarnos en la vida espiritual, de no dejar al Señor de movernos y moldearnos al camino que Él quiere. Desobediencia nos lleva hasta decisiones malas, equivocadas, más adelante en nuestra vida. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Muestra una falta de confianza, la preferencia de vivir como otras personas viven. No, pues pastor, yo veo a otros y voy a poner mi vida a medida de lo que veo en otros, en lugar de ver lo que Dios nos dice a nosotros. Empezamos a ver a los demás para definir nuestras vidas. El amor empieza a cambiar lo que nosotros vemos. Dice en 1 Juan 2:15: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice en Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces empezamos a dejar al lado los principios establecidos, las convicciones que hemos llevado, para empezar a cambiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos la decisión. Vivir en desobediencia. Entonces, hermanos, vivir en la dirección de Dios. Ahí vemos en versículo 38, aquí 38 de nuestro texto, capítulo 1, versículo número 38. Dice la palabra de Dios: entonces María dijo: y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella decidió seguir al Señor. Ella escogió la dirección de Dios. De su decisión vemos todo lo que es la Navidad. Ahora nosotros sabemos que es divino y Dios obrando y trabajando en las vidas. Si lo entendemos todo eso, entendemos que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Por eso, porque escogió a María, no porque María era alguien extra especial, sino que simplemente era una sierva sumisa. Dios sabía que iba a obedecer, pero viéndolo del lado de ella, vemos que llegó a una decisión: ¿le obedezco o no le obedezco? Ahora, pensando totalmente como humano, muy bien, como humano. Si ella hubiera dicho no voy a dar a luz, yo no voy a entregar lo que me va a costar, ese conocimiento, mi reputación, mi fama, no estoy dispuesto para entregarlo en eso, no voy a dar luz. Se paró la Navidad. Ahora sabemos que Dios Él sabía, Él no obligó esa decisión, sino que Él sabía lo que iba a ser su decisión. Pero viendo por la manera humana, si decide no obedecer, ¿qué va a cambiar en su vida? Si decide no aceptar a Cristo en esta mañana, si decide de no va a seguir adelante, si decide en esta mañana no va a hacer ajustes en su vida, voy a salir igual, yo estoy bien, ¿qué va a suceder en su vida? María, ahora vemos que su decisión, como la mía, no decide la voluntad de Dios, sino decide la bendición de Dios. Cuando yo escojo bien, Dios me da y me ayuda y me bendice. Su presencia es real en nuestras vidas cuando seguimos allí. María
serías bendita en la obediencia. María perdería la bendición en la desobediencia. Vivir en su discreción siempre le pone, y si está relajando en su propia mira, su propia manera de pensar, siempre va a entrar en la desobediencia. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana que no quiere obedecer a Dios. Obedece por disciplina, obedece por confiar en Dios, obedece porque cree en Él, y luego Él es el que nos lleva a la obediencia. Según los hermanos aquí, la decisión de responder en desesperación. Responder en desesperación. ¿Saben que el camino y la decisión de Dios le puso a ella en un camino difícil? Inciso A, le puso un camino difícil. Cuando pensamos en María ahora, su decisión fue una decisión pero muy difícil. Nosotros vemos la escena y el nacimiento. Ahí está Jesús en el pesebre, José a un lado, María en el otro lado. Vemos los pastores, animales, la estrella que está arriba. Y wow, qué bonito era ese momento. No, hermano, no fue tan bonito para ella en este momento. Primero, las noticias. María, estás embarazada. Qué difícil. ¿Cómo puede ser eso? Una noticia difícil. Segundo, irás a vivir con tu tía Elizabeth por 3 meses y después casarse con José. Tercero, tienen que viajar desde Nazaret hasta Belén en los días de tu parto. No tan fácil. Cuarto, no hay lugar en el mesón. Olvídate, María. No va a haber una cama, no va a haber nada limpio, no va a haber nada adecuado para traer su hijo a este mundo. Quinto, está en un establo, usando un pesebre para una cuna. Todos esos son ingredientes para estar en desesperación. Muchas veces las decisiones que tomamos nos ponen en desesperación. Esta mañana voy a hablar a los que no han recibido a Cristo y les voy a dar una oportunidad de recibir a Cristo. Pero muchos van a pensar, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar los que están aquí adentro? Y empezamos a desesperarnos en lugar de tomar una decisión. En ese momento, desesperación, porque era difícil. Pero vemos en inciso B, en lugar de desesperarse, glorificó a Dios. Capítulo 2, versículo 16. Mira ahí, hermanos, conmigo. 2:16 dice la palabra de Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Vemos ahora, glorificaron a Dios. Vemos la fe de esta pareja. María, hágase conmigo. José, si va a tomar a esa muchacha embarazada para ser mi esposa. Vemos ahora la fe de ellos en su obediencia. Vemos la paz también sobre ellos. María, pensando sobre eso, era algo que le dio paz en su vida. Vemos ahora su entrega. Señor, nuestra vida es tuya. Queremos servirte con la vida que hay. Vemos también cómo Dios les envió ayuda en el momento adecuado. Desesperación o dedicación. Es una decisión para cada uno de nosotros. Vivir en desobediencia es vivir en desesperación. Vivir en obediencia viene de una decisión tomada para nuestro Señor.
Tal vez hay muchos problemas en su vida. Tal vez está en una temporada difícil. Pero glorificar a Dios en lugar de desesperación. Pero vemos, hermanos, decisión en discreción, desesperación. Número 3, hermanos, la decisión de decidir su destino. Vamos a decidir el destino. Pero pastor, ¿cómo podemos decidir el destino? Muy fácil. Cuando alguien recibe a Cristo, decide su destino. Cuando alguien rechaza al Señor Jesucristo, decide su destino. La Biblia habla de 2 lugares, el cielo o el infierno. Su decisión determinará el destino en donde va a pasar la eternidad. Pero no solo para una persona incrédula, una persona con ese tipo de decisión, sino son decisiones diarias en nuestras vidas que van a hacer una gran diferencia en nuestras vidas o tal vez en las vidas de otros que queremos. Cuando hablamos de esta vida, vemos que María encontró su divino Salvador. Su divino Salvador. Capítulo número 1, versículo número 46. Nos dice la palabra de Dios aquí. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Mi Salvador. Mi Salvador. Ese niño que entra al mundo no es un bebé normal. ¿Por qué? Porque no tuvo padre. José no era el padre. Otro joven u otro hombre no era el padre, sino que vino de Dios. Por eso ella tuvo en sus manos su Salvador, su divino Salvador. María fue la madre de Jesús. Jesucristo es desde siempre el Salvador. Lo vemos en Juan 1, cuando hablaba acerca de Cristo, dice: en el principio era el verbo. Ahora, ¿cuándo fue ese principio? Ahora, el principio de los principios. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ahora, este principio es el principio antes de la creación. Es el principio de los principios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que fue hecho carne, ese verbo dice que era Dios, su Salvador. Su Salvador. Ese niño, el Salvador. No su mamá. Ese niño, el Salvador. No otro profeta. Ese niño fue el Salvador. El único y suficiente Salvador personal. Vemos ahora también en Filipenses 2:5. Empiezo por decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. María fue la mamá de Jesús. No fue la mamá de Dios, mamá de Jesús. Vamos a estar hablando en estas semanas acerca de ese nombre Jesús. Ese nombre Jesús no es como cualquier otro nombre Jesús. No es un nombre común. Vemos ahora lo que es, eso viene más adelante. Pero vemos ahora que este Jesús es Él quien vino de la Virgen María. Como todas las personas de este mundo, puso su fe en el Hijo como el Hijo de Dios. No hay otra manera para tener acceso con Dios fuera de una relación establecida
con Jesús, con ese bebecito, con el que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Lucas 1, pues vamos a ver ahora en Mateo 1:23 ahora. Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos, hermanos, ahora María encontró su Salvador. Ahora vemos, hermanos, en el inciso B, todos tenemos una decisión. Todos tenemos una decisión. Y en realidad, más que una decisión, son decisiones. Las decisiones de que hablamos comienza con una decisión puesta en ese niño, en ese bebecito, en ese Salvador, en el quien dio su vida como el Cordero de Dios. Habla en Juan 3 de ser nacido de nuevo. ¿En quién? En ese niño. Pues vemos ahora algo importante cuando hablamos de decisiones. Ahora, para María, vemos que obedecer a Dios con la tarea que le fue dada. Esa María tuvo su tarea. ¿Cuál es su tarea, María? Ahora, apartarse de José por el momento. Todavía no son casados, todavía no habían contado. Ella está solita, una virgen. Tu tarea, así, hasta que viene ese nacimiento. María, tu tarea es traer y presentar al mundo el Salvador. Tu tarea, mostrar que Dios es el más importante en tu vida y que su deseo es número uno en su vida. Su tarea era ser obediente a su propio hijo. Su tarea, aceptarle como su Salvador. Tu tarea, demostrar al mundo que este es el niño Dios para nosotros. Su tarea bien hecha. No hay confusión. No hay confusión en quién es el Salvador. No hay confusión en cómo Dios nos dio la salvación. No hay confusión de María, no hay. Su tarea. Ahora, decisiones nuestras. Cuando vemos a su decisión, su tarea, y luego también su fe, vemos con nosotros también. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su paso siguiente? Voy a estar hablando un poco de eso entrando el año. ¿Cuál es su paso siguiente? Cada uno que está aquí presente tiene un paso siguiente. Primero voy a hablar a los que todavía no han puesto su fe en Cristo. Su tarea siguiente es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. No hay nada que repone esa decisión. No hay nada más importante que esa decisión. No hay nada que va a estar bien ante Dios bien hasta que haga esa decisión. Recibir a Cristo. Ahora, ¿qué sigue después de recibir a Cristo? Varios pasos. Pero una decisión: ¿voy a obedecer o voy a desobedecerle a Dios? Porque es Él quien nos presente con estas decisiones que debemos tomar esta mañana. Mensaje es algo sencillo, una decisión. Si acaso está alguien aquí esta mañana y dice: pastor, la verdad es, no estoy seguro de mi salvación, yo le animo a recibir a Cristo como su Salvador. Si está aquí esta mañana y dice: pues sí, pastor, ya he recibido a Cristo, ¿cuál es su paso siguiente? ¿En qué lugar debe andar en este día diferente de cómo entró en esta mañana? Y cada uno tiene un lugar. Puede ser bautizarse, puede ser entrar en un grupo de crecimiento, puede ser leal en su asistencia, puede ser ganar almas con nosotros los sábados o los jueves, puede ser que está diezmando u ofrendando. ¿Cuál es su paso siguiente en su vida? Tal vez es leer la Biblia cada día.
y orar cada día. Tal vez es conocer más en ese año que viene a nuestro Señor y Salvador. Pero hay un paso que cada uno debe tomar. Yo tengo años en Cristo. Yo fui salvo de un niño toda la vida y ahora estoy hablando de mi vida entregar al Señor. Todavía hay pasos que también me faltan. Tomar una decisión en el lugar que Dios le ha puesto. Esta mañana, ¿cómo va a salir? ¿Obediente aceptando la decisión o desobediente faltando la decisión? ¿Cómo es que recibimos a Cristo? La Biblia dice, muy fácil para entender, en Romanos capítulo 3, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada persona no llega a la perfección con Dios. No existe hombre que esté bien. Todos somos pecadores. Primer paso es simplemente entender, Dios, me falta. Dios, sin ti no voy a estar bien contigo. Yo soy un pecador, número uno. Número dos, Cristo pagó por ese pecado. Como dije ese texto, destituidos de la gloria, o sea, apartados de la gloria, o sea, del cielo apartado, de la salvación apartada. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es por eso que fue a la cruz, para pagar esa deuda que tenemos. Si está aquí en esta mañana, nunca ha recibido a Cristo, es su oportunidad. La Biblia dice en Romanos 10, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de las muertes, serás salvo. ¿Cómo entró esta mañana? Obediente para estar aquí. ¿Cómo va a salir esta mañana? Obediente en tomar la decisión correcta. En esta mañana, mi invitación es que acepte a Cristo como su Salvador.